Buenas tardes, mi nombre es Hernández Trejo Jennifer Alonso y estoy con mi compañera Emily Betsaida Matadomas. Hoy vamos a realizar una entrevista al docente Marcelo, que nos está haciendo el favor. Esta entrevista es de la materia de Ingeniería Económica y pues el tema es evaluación después de impuestos, tanto del BP, BA y la tasa interna de retorno. Profe, ¿nos podría explicar brevemente qué es el valor presente? Sí, claro que sí. Buenas tardes. El valor presente de una alternativa de inversión es una cantidad equivalente en el tiempo cero de todas las estimaciones de una alternativa de inversión. Esas estimaciones son el costo inicial o la inversión inicial de un proyecto, son los costos de operación y mantenimiento, que generalmente son de forma anual, los ingresos y el valor de salvamento. Todas esas estimaciones, mediante los factores de interés, se les calcula su equivalencia en el tiempo cero a partir de una tasa que se llama TREMA, que es la tasa mínima atractiva de rendimiento de un proyecto de inversión. Entonces, a esa cantidad equivalente en el tiempo cero se le llama valor presente y nos sirve para medir la rentabilidad económica o para determinar la rentabilidad económica de un proyecto de inversión. Como segunda pregunta tenemos, ¿considera usted que es importante tener en cuenta los impuestos al realizar un análisis de inversión? Claro que sí considero importante, porque generalmente se hacen evaluaciones antes de impuestos, pero no consideramos, por ejemplo, un concepto muy importante que es la depreciación de activos. Entonces, la depreciación de activos es un concepto fundamental que se debe considerar para calcular los impuestos, porque generalmente se deducen de los mismos, ¿sale? Y bueno, sí es importante porque en realidad nosotros cuando emprendemos un proyecto de inversión tenemos que pagar el impuesto sobre la renta y eso al final tenemos que descontarlo de nuestros ingresos netos que nosotros tenemos de la alternativa de inversión. ¿Vale? Bueno, prosiguiendo con la entrevista, ¿usted qué considera que es el valor anual? ¿Cuál es su uso de información? El valor anual es un indicador equivalente al valor presente, ¿saben? Equivalente me refiero, ¿desde qué punto de vista? Bueno, me refiero a que sigue siendo una forma de determinar la rentabilidad económica de una alternativa de inversión. Solamente que ahora lo que se hace con todas las estimaciones de la alternativa de inversión, como son, nuevamente voy a repetirlas, la inversión inicial de un proyecto, los costos de operación y mantenimiento anuales, los ingresos anuales y el valor de salvamento, que se da en el último año de vida del proyecto. Todas esas estimaciones se les calcula el equivalente de forma anual, por eso se llama valor anual. Esa equivalencia se determina con base en factores de interés, como por ejemplo una dado P, una dado F, etc. ¿Sale? Generalmente ese valor anual se determina también como el valor presente a partir de una tasa que se llama TREMA y nos sirve para determinar la rentabilidad económica de una alternativa de inversión. La segunda pregunta, hablando del valor anual, ¿de qué manera cree que se incorpora el impacto de los impuestos en el valor anual? Generalmente, cuando nosotros calculamos el valor anual de una alternativa de inversión a partir de sus estimaciones, se obtiene un valor anual más alto que lo que en realidad es después de pagar impuestos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros calculamos los flujos de efectivo después de impuestos, que inclusive así
se llama flujo de FEDI, se llaman FEDIs, flujo de efectivo después de impuestos. Entonces nosotros ahí a esos flujos le restamos lo que son los impuestos o consideramos los impuestos. Por esta razón esos flujos son, en el caso de los ingresos netos, son un poquito más bajos, y eso nos puede producir un valor anual menor al que nosotros calculamos antes de impuestos. Y bueno, ya para concluir, ¿podría proporcionarnos o compartirnos una experiencia donde la evaluación después de impuestos haya modificado o cambiado la decisión de seguir adelante con un proyecto? Claro que sí. En la materia de ingeniería económica que se imparte aquí en el tecnológico, precisamente se hace esa comparativa. Nosotros evaluamos las alternativas antes de impuestos utilizando diferentes métodos como el valor presente, el valor anual o la TIR, y estos valores a veces nos salen por encima, elevados, ¿sale? Pero porque precisamente no consideramos los impuestos. Entonces, una vez que consideramos los impuestos, pues esos ingresos obviamente salen un poco más bajos. Entonces, puede inclusive hasta darnos valores, por ejemplo, el valor presente, el valor anual, por abajo del cero, ¿sale? Lo que significa es que puede modificarse la toma de decisión. ¿Por qué? Porque probablemente cuando nosotros hacemos la evaluación antes de impuestos, pues puede que nos salga que el proyecto es rentable porque el BP o el BA nos dan por encima del cero.